¿Estoy mal por pensar que hay un romance oculto entre mi esposo y mi mejor amiga? María y yo hemos sido mejores amigas desde la universidad. Ella siempre ha sido muy extrovertida, mientras que yo soy más bien introvertida. María siempre fue un poco promiscua y le encantaba el drama. Tuvo muchos novios y ligues en la universidad. También es muy hermosa y siempre me sentí invisible cuando estaba cerca de ella. Siempre me sentí eclipsada por ella. Siempre fui muy tímida y mi esposo fue la primera persona con la que salí. María siempre se burlaba de mí diciéndome que solo había estado con un chico en mi vida. A medida que nos hicimos mayores, María todavía no está en una relación real a largo plazo. Siento que las cosas se han invertido ahora, y ella sigue diciéndome lo afortunada que soy de tener un esposo tan ambicioso y confiable a mi lado. Hace unos 6 meses, mi esposo vino a verme, y me dijo que sentía que María estaba tratando de coquetear con él. A él no le gusta María, pero la tolera por mí. Durante una de las cenas, María se comportaba de manera muy coqueta con mi esposo. Se reía muy fuerte de todos sus chistes, elogiaba su estado físico y le tocaba los hombros y los brazos. Mi esposo me dijo que se sentía incómodo con su comportamiento y me pidió que hablara con María. Me enojé y hablé con María. Ella se enojó conmigo y dijo que conocía a mi esposo desde hacía más de una década, que era como un hermano para ella. Ella sentía que mi esposo estaba tratando de destruir nuestra amistad porque no le gustaba. Sentí que era genuina y lo dejé pasar. María pronto se unió a nuestro gimnasio porque quería tomar clases de yoga conmigo. Sin embargo, pasaba más tiempo en la sala de pesas donde está mi esposo. Nuevamente, mi esposo hizo comentarios sobre cómo ella siempre está semidesnuda en el gimnasio y le pidió que la vigilara. María se quejó de que mi esposo era grosero y poco servicial con ella. Nuevamente me puse de su lado y le dije a mi esposo que fuera servicial y amable con ella, ya que ella es mi mejor amiga. Mi esposo dijo que se esforzaría más. Poco a poco comencé a ver que se volvían cada vez más amigables y que hacían ejercicio juntos. Quería ser agradable, pero me sentía celosa. Ahora, hablemos de lo que pasó el fin de semana pasado. María invitó a un grupo de sus amigos a una fiesta de cumpleaños en su apartamento. Había 7 invitados, incluidos mi esposo y yo. María siguió ofreciéndonos tragos de tequila a todos. Al final, la mayoría nos emborrachamos. María estaba sentada al lado de mi esposo y estaba coqueteando mucho con él, pero yo podía ver que mi esposo no le correspondía, así que no me importó. María insistió en que nos quedáramos en su casa, y mi esposo y yo dormimos en el dormitorio de invitados. Los otros 3 invitados, que eran sus compañeros de trabajo, se quedaron en los sofás de la sala de estar. Yo estaba borracha, y lo último que recuerdo es a mi esposo llevándome al dormitorio de invitados. Cuando me desperté en mitad de la noche, estaba sola en la cama. Podía oír algunos gemidos desde fuera. Rápidamente empecé a buscar mi teléfono en la oscuridad. En ese proceso, dejé caer algo de la mesita de noche al suelo. Los ruidos se detuvieron y oí que una puerta se abría y se cerraba afuera. Rápidamente me levanté para ver dónde estaba mi marido. Cuando llegué al pasillo, vi a mi marido, solo en vaqueros y sin camiseta. Le pregunté dónde estaba y me dijo que había ido al baño y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí y vino y durmió a mi lado. Estaba sudado. Le pregunté dónde estaba su camiseta y me dijo que la calefacción estaba demasiado alta y que tenía calor. Su camiseta estaba en una silla al lado de la cama. Me acosté, pero apenas pude dormir después de eso. Me levanté temprano y fui a la habitación de María y ella estaba durmiendo sola y desnuda. Le dije que nos íbamos y ella se levantó para despedirnos. Me guardé todo esto para mí y cuando llegamos a casa y mi esposo se fue a duchar, revisé inmediatamente su teléfono. No pude encontrar ningún mensaje entre él y María. Pasé todo el día pensando en eso y finalmente confronté a mi esposo al respecto por la noche. Estaba bastante enojado conmigo y me dijo que odia a María y que la única razón por la que la tolera es por mí. Le conté sobre los gemidos y dijo que también escuchó lo mismo cuando fue al baño, pero pensó que venían de la sala de estar. Todavía está enojado conmigo, porque puedo acusarlo de algo tan horrible, y me ha dicho que si realmente soy tan insegura, debería cortar mi amistad con María. También me dijo que nunca volvería a estar en la misma habitación que María. No tengo idea de qué hacer. Por un lado,
Sé que mi esposo nunca me engañaría, pero me resulta imposible sacarme las dudas de la cabeza. No dejo de imaginarme a mi esposo y a María juntos en la cama. Si confronto a María y la acuso, ella también se enojará conmigo. No conozco lo suficiente a sus compañeros de trabajo como para confiar en lo que dicen. Me siento estúpida por intentar impulsar una amistad entre mi esposo y María. Han pasado muchas cosas durante el último mes, y mi salud mental está en su punto más bajo debido a las traiciones. Sin embargo, creo que ahora sé lo que pasó esa noche. Entonces, el día después de que mi esposo y yo nos quedamos en la casa de María para su fiesta de cumpleaños, no pude quitarme la sensación de que algo había sucedido entre ellos. No estoy orgullosa, pero revisé el teléfono de mi esposo y todas sus aplicaciones de mensajería. Solo encontré una breve conversación entre mi esposo y María en Messenger. María le agradeció a mi esposo por haber venido a su fiesta de cumpleaños y por una noche tan genial. Le envió una foto de ellos abrazándose al final de la noche después de que yo me había dormido. Mi esposo le dijo a María que sospechaba que algo había sucedido entre ellos y le pidió que hablara conmigo. María le dijo que hablaría conmigo. María me llamó al día siguiente y me dijo que yo estaba loca y que ella nunca pensaría en hacerme algo así. Sonaba convincente, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo había pasado. Le dije por qué sospechaba de ellos, y ella me llamó loca y que mi cabeza estaba inventando cosas que no existían. También le mencioné que vi su foto con mi esposo después de que me quedé dormida y que debería haber mantenido distancia con él. Decidí distanciarme de ella, ya que ya no confiaba en ella como amiga. También cambiamos los horarios en que íbamos al gimnasio para no encontrarnos con ella. Después de una semana, más o menos, le envió un mensaje a mi esposo por Messenger para decirle que debían contarme toda la verdad. Mi esposo le siguió preguntando de qué estaba hablando, pero ella le siguió diciendo que se sentía culpable. Mi esposo vino a mí y me dijo que María le estaba enviando mensajes y que no estaba seguro de qué estaba infiriendo ella. Me siguió asegurando que no pasó nada entre ellos esa noche. Le dije que leí sus chats secretos en Messenger. Me engañó, llamándome insegura y diciendo que María estaba tratando de jugar con mi cabeza. Finalmente decidí ir a la casa de María y preguntarle qué estaba pasando. María inicialmente siguió diciendo que no quería hablar de eso. Sin embargo, finalmente se derrumbó y me contó lo que pasó. Me dijo que durante la noche de la fiesta de cumpleaños, mi esposo no dejaba de mirarla. Después de que se dieron cuenta de que estaba demasiado borracha, me llevó al dormitorio y volvió a la sala de estar. En este punto, estaba sentado al lado de María y seguía tocando sus piernas juguetonamente. María también estaba muy borracha y decidieron dar por terminada la noche en 30 minutos. María dijo que mi esposo la siguió a su habitación y comenzó a desvestirla y tuvieron intimidad juntos. Me dijo que estaba demasiado borracha para consentir nada y sintió que él la estaba acosando. Se quedó callada para mantener la paz, pero la estaba molestando por dentro. Le pregunté si estaba segura porque estaba demasiado borracha esa noche, y dijo que aunque estaba borracha, recuerda todos los detalles. Me enfrenté a mi marido, pero él seguía diciéndome que lo que me estaba diciendo era la verdad, que a María nunca le gustó y que me estaba tomando el pelo. Estaba tan enojado conmigo que se fue de la casa y ahora vive en un hotel cercano. Sigue llamándome y pidiéndome que confíe en él, pero no sé cómo puedo confiar en él ahora. Nunca esperé que hiciera algo así. María también ha estado tratando de hablar conmigo y pidiéndome que esté allí para apoyarla. Sin embargo, no sé si puedo mirar a cualquiera de los dos. Voy a intentar sobrellevar la situación. Y tengo pensado irme a vivir con mis padres unos días hasta que mi marido y yo nos pongamos de acuerdo sobre nuestro futuro. Sé que todos pensaron que estaba loca en la publicación anterior, pero sabía en mi interior que algo andaba mal y nunca esperé que mi vida llegara de repente a este punto. Al principio no sabía a quién creer y pensé que mi amiga decía la verdad. Mi marido se molestó porque no confiaba en él y se fue de casa para alojarse en un hotel. Después de publicar la actualización, leí los comentarios hasta las 4 de la mañana y lloré sin control. Dejé que mis inseguridades y mi loca confianza se apoderaran de María cuando quedó claro que mi marido decía la verdad. Perdón por la publicación tan larga. Me ayudaste mucho y podrías haberme salvado la vida. Para las pocas personas que me enviaron mensajes viles,
Soy mentalmente inestable, pero eso no significa que deba terminar con mi vida. No siempre fui insegura. Cuando conocí a mi marido hace una década, los dos teníamos sobrepeso. A él nunca le importó mi peso mientras yo fuera feliz. Un año antes de casarnos, se me ocurrió una idea para adelgazar antes de la fecha de nuestra boda. Él se tomó en serio su estado físico y perdió 40 libras ese año, mientras que yo no era disciplinada y no perdí ninguna. En nuestra foto de boda, parece como si Ryan Reynolds se estuviera casando con la princesa Fiona de Shrek. Esto me hizo sentir insegura sobre mi peso. No ayudó que mi madre y María me siguieran diciendo que necesitaba adelgazar, o de lo contrario, él me dejaría por alguien más hermosa. La pregunta en mi mente no era si me dejaría, sino cuándo. Él conoce mis luchas y siempre me ha apoyado y me ha amado. Fui a verlo por la mañana y nunca lo había visto tan destrozado. Empecé a disculparme y a llorar, y él estuvo tratando de calmarme durante casi una hora. Le dije que confiaba completamente en él y me disculpé por no haberlo visto antes. Él solo se quedó con cara de piedra. Dijo que sabía que eventualmente confiaría en él, pero que estaba preocupado por María. No dejaba de revisar sus redes sociales porque tenía miedo de que ella pudiera publicar al respecto. Dijo que no podía imaginar lo que sus padres, amigos y compañeros de trabajo pensarían si vieran las acusaciones. Me dijo que teníamos que hablar con María para que no difundiera esas mentiras. Le conté en detalle lo que María me había contado y él me contó lo que había pasado esa noche. Dijo que me quedé dormida en su regazo alrededor de la 1:30 de la madrugada. Me despertó y me llevó al dormitorio. Salió para despedirse de todos, pero la fiesta ya estaba a punto de acabar. Mi marido no estaba borracho por lo general, nunca bebe más de 1 o 2 tragos, pero María y sus amigos estaban muy borrachos. María quería tomar algunas fotos finales y se acercó a todos e hizo poses tontas. Esa fue la foto que le envió a mi marido. Le preguntó a mi marido si podía ir con ella al dormitorio a buscar algunas mantas y almohadas para los demás. Mi marido le dijo que necesitaba ver cómo estaba, y el otro compañero de trabajo se ofreció a ir con ella a buscar cosas. Entonces mi marido vino a la habitación y durmió. Se despertó 2 horas después y fue al baño. Confirmó que escuchó los gemidos, pero que habían parado cuando salió del baño. Decidimos hablar con María y la invité a nuestra casa el sábado por la noche. Ella se sorprendió al ver a mi esposo conmigo en la casa. Mi esposo le dijo que ella sabía que lo que estaba diciendo estaba mal y que todavía tenía los mensajes donde ella le agradecía al día siguiente. María se puso a la defensiva y comenzó a decirme que se desmayó esa noche, pero luego lentamente comenzó a reconstruir lo que sucedió esa noche, ya que estaba desnuda cuando se despertó. Me preguntó por qué dormiría desnuda sin cerrar la puerta de la habitación cuando sus compañeros de trabajo estaban en la habitación de al lado. Dijo que recuerda que mi esposo entró en su habitación y tuvo sexo con ella, mientras estaba extremadamente borracha. Mi esposo le dijo a María que nada de esto sucedió, y ella siguió insistiendo en que lo recordaba claramente desnudo y teniendo sexo con ella. Él le dijo, si eso era cierto, dime qué tan grande era su pene. Ella se sorprendió y le gritó, solo porque era enorme no significa que disfruté el sexo, y que estaba extremadamente borracha. Le pregunté a María si estaba segura y ella dijo que nunca lo olvidaría. El caso es que mi marido es notablemente más pequeño que el promedio en esa zona. No me quejo, ya que siempre hace bien su trabajo, pero sabía que María estaba mintiendo. Empezó una pelea a gritos entre María y yo, y le dije que estaba mintiendo y que se fuera de mi casa. Le dije que si acusaba a mi marido, lo apoyaría y les diría a todos que estaba en la habitación de al lado, y nada de esto pasó. María estaba llorando en ese momento y me dijo que disfrutara de mi vida con un violador. Abracé a mi marido, pero todavía parecía carente de emociones. Me dijo que no me asustara, pero que había planeado visitar la casa de sus padres para restablecer su mente antes de que yo hablara con él. Yo quería estar con él, pero él insistió en que quería estar solo durante una semana y que volvería el sábado. También llamó a mi madre para que viniera a nuestra casa, así que no estoy sola. Le contamos lo que pasó y ella estaba muy enojada conmigo. He estado hablando con él por teléfono toda la semana y piensa volver mañana. Me siento afortunada y no merecedora de un marido tan bueno y no puedo creer que estuve tan cerca de perderlo. No he tenido noticias de María, pero en este punto, nuestra amistad ha terminado.